En el mundo se realizan 3 abortos por minuto, más de 4.200 por día. En la Argentina se realizan 400.000 por año, lo que significa 1.000 por día. El 37% de las mujeres muere a causa del aborto. Menos de un 3% de esto es por efectos biológicos, lo que significa que el resto refiere a abortos que se realizan en formas clandestinas. ¿Qué está pasando en la Argentina? La doctrina de la Iglesia Católica Romana declara que el embrión es una persona desde el momento de la concepción. Por tal motivo considera que el aborto es un asesinato, incluso lo califica como el peor de los crímenes. Bueno, la Iglesia quiere educar para el amor y educar para la vida. La Iglesia reconoce que es un ser humano que está con vida desde el momento de la concepción, esa criaturita que a veces no la quieren, porque justamente el aborto viene cuando no lo quieren. Entonces nosotros pensamos, un ser tan indefenso como es un ser humano que está en la zona interna de la madre, que no tiene todavía posibilidad de defenderse, que nosotros lo agredimos, ¿no es cierto?, de distinta manera para extraerlo y para quitarle la vida, como se ve en algunas películas que se han filmado en distintos abortos, nosotros pensamos que es un crimen de lesa humanidad, esos crímenes que dicen actualmente que no prescriben, ¿no? Entonces la Iglesia ha tenido siempre una postura pro vita, es decir, en favor de la vida, desde el momento que comienza hasta su término natural. La otra postura lucha por legalizar el aborto, tomando como base que cada mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Las que sufrimos en carne propia las muertes y las peores condiciones de vida, que somos las mujeres, las mujeres somos las que sufrimos. Entonces vamos a ser nosotras las que nos vamos a poner en la cabeza para pelear por nuestros derechos. No podemos esperar que de ningún otro sector y tampoco del gobierno. Ya el gobierno de Kirchner ha demostrado su doble discurso, que por un lado algunos ministros han salido a decir que estaban por el aborto, por la legalización del aborto, pero al mismo tiempo Kirchner ha dicho claramente que no se va a legalizar durante su gestión. Entonces está bien claro ese doble discurso, que dice una cosa por un lado y hace otra. Entonces por eso me parece muy lo que decía Nadia, que este derecho se lo vamos a arrancar, y también por la injerencia que tiene la Iglesia con el gobierno. Y pienso de que la Iglesia tiene una cosa muy importante que decir, el gobierno tendría que escuchar a la Iglesia, ¿no? Tendríamos que decir al gobierno que se siente en la mesa con los obispos y escuche a la Iglesia, ¿no? En el Código Penal son los únicos casos donde las mujeres pueden hacerse un aborto, que tienen el derecho, que es cuando son débiles mentales y fueron violadas. O sea, tienen que cumplir las dos condiciones. Bueno, los últimos dos casos que salieron a la luz, se habló bastante, salió en los diarios, eran chicas muy jóvenes que fueron violadas y que son débiles mentales. Bueno, en ninguno de esos dos casos pudieron ir al hospital y no les hicieron los abortos, porque justamente como no está legalizado, hay todo un tema con el tema del aborto. Entonces, aunque los médicos dicen, no sé, el aborto es clandestino, como que no está reglamentado, entonces bueno, también forma parte de lo mismo. Si existiera el derecho al aborto, estos casos obviamente que serían los primeros en hacerse. Antes de llevar a cabo este delito, de quitar la vida a un ser inocente, porque es un ser inocente que está en el seno materno, que la violaron, que era mogónica, que eso contra todo. Pero si no lo querés, tenelo y después lo das, porque hay gente que lo va a recibir en su seno, porque hay muchas madres que no pueden tener hijos y lo van a criar como propio. Pero vos no sos culpable de un crimen. O sea que en ningún caso, los casos también de cuando hay problemas con las chicas que tienen problemas mentales. Pero los problemas mentales que a la chica le afectan, a lo mejor ella no se da cuenta ni lo que es un parto. El chico nace y después lo toma una familia y lo cría. Porque el que agredió fue el papá del chico, pero el chico no tiene la culpa. El chico no es el agresor. El chico es el agredido con el aborto, ¿no? El chico va a ser agredido. Si el otro fue un agresor y lo condenamos porque agredió, ¿por qué agredimos nosotros a la criatura que no fue responsable de la agresión? Él es otra persona, es una tercera persona. Es decir, que siempre se hace una injusticia y se hace un crimen, ¿no? Por eso la Iglesia, que es muy sabia y tiene 2000 años de antigüedad, nunca aceptó matar la vida inocente, ¿no? Por eso llamamos el grito de los inocentes, porque ellos no pueden gritar, están en el seno materno.
pero hay un clamor, ¿no?, que sube al cielo de los inocentes, ¿no? Por eso pensamos que no, que es una operación, entonces nadie va a ir alegremente a hacerse un aborto. Pero así como hoy en día se lo hacen a que lo quieren hacer, cuando tengamos ese derecho, lo vamos a hacer en mejores condiciones, pero somos las mismas mujeres que hoy lo hacemos como en la esquina, que lo vamos a hacer en un hospital. Y también en los países, en Europa, en los países donde está legalizado, se ha demostrado, ahí sí hay estadísticas, donde no solo que no aumentaron la cantidad de abortos, sino que disminuyeron. Por eso, por lo que decía ella, porque forma parte de un conjunto de políticas, no es solamente el derecho al aborto, es el conjunto, es que haya educación sexual, que haya anticonceptivos y como última instancia que existe el derecho al aborto. También hay una forma de corromper a la juventud antes del tiempo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque hay algunos muchachos que aprenden a pecar porque vino la maestra y enseñó cómo se hacía. Y después no pueden parar el pecado. Entonces, yo creo que también acá entra mucho la responsabilidad paterna y materna. Los padres son los educadores del hijo, ¿no? Aunque los padres no sean muy cultos y no sepan vida ética, que es una ciencia, una materia y demás, el ABC de la existencia humana la conocen, porque ellos también trajeron al mundo una criatura humana. El caso de Romina Tejerina, la chica jujeña, está presa hace 3 años, tiene una condena de 14 años, que ella tuvo una hija producto de una violación. Al tenerla en el baño de su casa, escondió el embarazo, ¿no? Y toda la carga psicológica de haber sido violada y que el violador esté suelto, que era su vecino. Pero pasó un momento terrible, lo tuvo en el baño, un brote psicótico mató al bebé y ella está condenada a 14 años y el violador sigue suelto. Ese es un caso, digo, ejemplar de lo que les pasa a millones de mujeres pobres. Romina es pobre, aparte de ser mujer es pobre. Entonces, digo, es un claro ejemplo de que ella como última instancia no tuvo oportunidad de saber cómo era hacerse un aborto, de si quería o no tener ese hijo. Dejarlo nacer, y cuando tenga 10 o 12 años, correrlo y matarlo, porque él se puede defender. Porque él no se puede defender, está en tu seno. Entonces, cuando tenga 10 o 12 años, correrlo por la calle con un hacha hasta que lo alcance y lo matas a golpe. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Y cómo lo vas a matar ahora? Porque ahora no se puede defender. Ahí sí va a poder defender, por lo menos tiene derecho a la defensa, ¿no? También se reflejó muchísimo la clara relación política, económica que tiene este gobierno con la Iglesia, con la institución, digamos, el peso que tiene la Iglesia con la institución en el gobierno. Digamos. Hay una clara relación, por eso una de las consignas que nosotros levantamos es separación de la Iglesia, del Estado de la Iglesia. No tiene por qué haber injerencia de la Iglesia en las políticas del Estado. Y la Iglesia presionó muchísimo, digamos, para que esos abortos no se hicieran. Si a uno lo expelen del seno materno antes de que nazca, esa criatura humana no pudo cumplir su vida. Será un alma errante en la eternidad que no habrá cumplido nunca su verdadero destino. En la Argentina encontramos dos posturas bien diferenciadas y marcadas, pero además existen millones de posturas intermedias. Si hay algo que es concreto es que la realidad presenta todos los problemas planteados. Por eso lo que proponemos es la búsqueda de una solución entre todos, ya que en definitiva todos nos vemos afectados por el poder que no tenemos.